Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber y hoy vamos a dedicar buenos minutos de programa para comentar y tratar de entender la extraña visita que hizo el presidente José Gerí a un chifa de la avenida San Luis, aquí nomás a la vuelta de Willax en San Borja, en unas circunstancias raras, con una vestimenta por lo menos inusual. Él ha tratado de explicarlo, ha admitido que no se dio en las mejores circunstancias. Sin embargo, es raro ver a un presidente disfrazado, pues, no sé, de piraña, ¿no? Con la polera, la capucha. No era necesario, a menos que realmente quisiera estar disfrazado por alguna misteriosa razón. Vamos a escuchar las explicaciones del presidente José Gerí. Adelante. Yo no convoqué la reunión para efectos de ver ello. Yo fui a hacer otras actividades privadas, propiamente dicho. Yo soy un presidente que va a comprar sus cosas. Yo soy un presidente que come en el chifa, que come en la pollería. Soy un presidente que está en constante movimiento. Yo no estoy pensando quién se ha reunido, con quién se va a reunir o cuál es su pasado. Yo a Johnny lo conozco hace mucho tiempo por las actividades de la embajada china. Yo admito el error de que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que yo admito. Lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer. Nadie lo está acusando de ser Pedro Castillo, ni siquiera de parecerse. Sin embargo, las comparaciones son inevitables, presidente. Porque esto de ir en medio de la noche a satisfacer antojitos gastronómicos nos recuerda nítidamente el tema de la casa de Zarratea, que comenzó como la casa de una señora cajamarquina, muy hospitalaria, que le servía una sopa muy especial a Pedro Castillo. Entonces él iba ahí atraído por el sabor inigualable de aquella sopa. Pasados los meses y los años, ya sabemos cuáles eran los ingredientes de la sopa de Zarratea. Ese es el problema, que si uno tiene un antojo chifero, no necesita disfrazarse para ir a comer, no hace falta. Y la verdad es que, efectivamente, el presidente José Gerí va libremente al emolientero, a la anticuchera, ¿no? Va, compra, regatea, pide rebaja, pero nunca se disfraza. ¿Por qué para ir aquí al chifa de San Borja sí necesitó la capucha? Que, vamos, es lo que usan todos los que se quieren encaletar, ¿no? La capucha, la gorra, los lentes son elementos que se usan para tratar de no ser identificados. Y los que a veces tratamos de no ser identificados, lo sabemos. Entonces, ¿por qué en medio de la noche era necesario vestirse de esa manera? Esa es la pregunta. Vamos a recordar la explicación que daba Pedro Castillo cuando le preguntaban por sus súbitas visitas nocturnas a la tristemente célebre casa de Zarratea. Esto es el año 2022. Usted me dice que va a Breña porque fue la casa que le dio cobijo durante la campaña. Ajá, es una cosa buena que puede parecer mala. Pero al mismo tiempo uno puede pensar, y muchos peruanos así lo piensan, es un despacho clandestino en el que el presidente arregla cosas de Nunca forma fue despacho clandestino y no la voy a hacer. Yo fui, y de acá quiero saludar a esa familia, la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña. ¿Y qué va a tomar? Y voy a tomarme un café, y voy a ver temas familiares. Bueno, ya después supimos todo lo que pasaba en esa misteriosa casita. Pienso que una buena explicación, acaso más sólida que la que nos ha dado diciendo algo que es una verdad de perogrullo, que él no es Pedro Castillo. Pero una buena explicación hubiera sido que nos cuente la historia de este caballero que es el protagonista de este episodio. El señor se llama Yang Xinhua, ¿no? No sé si ese es el orden correcto, cuál es el nombre, cuál es el apellido. Xinhua, ok, Yang Xinhua. Y resulta que es una persona que ha visitado en 3 oportunidades el despacho presidencial los días 12 de diciembre, 29 de diciembre y 5 de enero. Él ha ingresado identificado con su carnet de extranjería para presuntas reuniones de trabajo, ¿no? Con la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional
Diferentes personas lo han recibido: Mirelia Cano Gutiérrez, Joana Ocampo Santos de Belaochaga, ¿no? En reuniones que han tenido una duración de 1 o 2 horas. Hubiera sido más útil, señor Gerí, que nos contara la historia de este empresario, que nos contara quién es, a qué se dedica, porque sí, el Chifa es muy rico, pero claramente la razón por la cual usted fue desde el centro de Lima a un chifa en San Borja, habiendo tan buenos chifas en Capón, que está mucho más cerca, tiene que ver pues con las actividades de este empresario chino. Y la verdad es que ahí, en esa foto, se les ve a los congresistas Luis Cordero Jontay, vaya junta, ¿no? Digamos que estaba caído de amigos Gerí en ese momento, ¿no? Junto al empresario que hoy es el protagonista de la polémica. Y en este evento estaban también otros congresistas de la República. El evento no tiene absolutamente nada de malo, simplemente estamos mostrando que ya existe una relación con este empresario. Ahí está nuevamente la dupla de los hermanitos Cordero Jontay, de infeliz recordación. Están ahí sentados, ¿no? Nuevamente aparece ahí con María Agüero, otra perla de nuestro Congreso. Entonces, sí pues, la delegación, los congresistas que han acudido a estos eventos de confraternidad peruano-china no han sido precisamente los más ejemplares, por decirlo menos. Vamos a ver un video en el que se le ve a Gerí en una condecoración al embajador de China. Parece que él tiene un particular interés por la cultura de ese país. Veamos. Llega el jefe de Estado, José Gerí Orea, aquí a puerta de Sala Castilla, escenario donde se va a realizar en breve esta ceremonia de condecoración por parte del presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, al embajador de la República Popular de China en el Perú, Oh Song-yang. Esta condecoración expresa un alto significado de dicha relación entre nuestros países, entre nuestros gobiernos, y para el Congreso de la República reafirma el valor que el Estado peruano otorga a la República Popular China. Excelentísimo señor embajador Zhang Yong, le extiendo mis felicitaciones. ¿San Yong o Song Yang? Corrígeme, Diego. Song Yang. ¿Yang? Sí. Ok, es difícil, ¿no? El asunto es que es un viejo conocido del hoy presidente y se trata no simplemente de un empresario chifero. El señor Chihuahua, acá dice Chihuahua, total, Chihuahua es el empresario, no el embajador. Tiene 3 empresas, ¿ok? En este mismo inmueble de la avenida San Luis, que fue el que visitó la noche del 26 de diciembre. Una es la hidroeléctrica América SAC, una empresa evidentemente de electricidad que tiene una concesión en Apurímac. La otra es una empresa de construcciones que se denomina Capón SAC. Y una tercera que lleva el nombre de América Capón SAC. Esta tercera empresa contrató los servicios de nada menos que Nicanor Boluarte, el hermanísimo de Dina, en octubre del año 2023. Nuevamente los personajes que aparecen alrededor no son necesariamente los más confiables, ¿no? Por decirlo elegantemente. También en el mismo edificio, el Chifa de la avenida San Luis, se encuentran las oficinas de Tenda Cerámica SAC, que es una empresa que construyó sin permisos municipales una gigantesca planta de cerámicos y que es, como ya dijimos, la que contrató los servicios de Nicanor Boluarte el 23 de mayo del 23 y el 15 de enero del 24, momento en que su hermana Dina era todavía presidenta de la República. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por supuesto, defendió al presidente de la República. Escuchemos.
¿Está de acuerdo con que al menos se investigue este hecho, dado la situación, no? Bueno, que se investigue todo lo que se quiere investigar, pero lo que se está proponiendo no es una investigación, es una sanción antes de que haya investigación. Eso es absurdo. Cuando Pedro Castillo hizo esto, se le criticó bastante de la reunión en No, Santa Fe. era otra cosa lo que hacía. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente. Sí, claro que es muy diferente, pero eso no está en discusión, señor Rospigliosi. El asunto está en la poca claridad que se ha tenido en las explicaciones. Aquí hemos criticado a los candidatos cuando no transparentan su información, cuando ocultan bajo la alfombra una vieja sentencia o cuando no quieren hablar de su vida privada. Le reclamamos a los candidatos que sean absolutamente transparentes con el electorado. Sin embargo, el presidente tiene doblemente esa responsabilidad. Y hubiera sido mucho más saludable que, habiéndose preparado convenientemente, el presidente Gerí convoque una conferencia de prensa y dé toda esta información que nosotros estamos dando ahora. Y diga, el señor hace esto, tiene tales y tales empresas, nos hemos reunido acá y allá, nos conocemos desde tal fecha, hemos participado en este evento, en el otro, y la razón por la que fui a ese chifa en particular es esta, no sabemos cuál. Pero con toda seguridad que el Camlu Guantán no fue la razón. Eso nos queda bastante claro. Su buen amigo Ilich López, que aparece siempre en las fotos con Gerí, y con Diego Bazán, que también está en las fotos de la Embajada China, ¿verdad? Son una collera, una batería seria. Dice también que esta visita forma parte del estilo particular de su amigo José Gerí. Conociéndolo y con los antecedentes que tiene el presidente Gerí, a medianoche, recoger perritos, tiene un estilo particular el presidente Gerí, que creo que he visto en una de sus declaraciones solicitar las dispensas de haber salido en esa situación. Sin embargo, lo que le sugeriría al presidente la próxima vez es que si va a ir a un chifa, ya no use la capucha y vea alguna manera de evitar que se malinterpreten estas situaciones. Pero los argumentos de fondo que he escuchado considero que son solventes. Ay, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Él comienza diciendo, conociendo los antecedentes del señor Gerí. ¿Cuáles son los antecedentes del señor Gerí? Bueno, mejor no lo ayude. La verdad es que era muy sencillo de explicar. Y cuando uno se enreda tanto es porque, claro, no puede contar la historia completa. El atuendo del presidente era por lo menos inadecuado. Un presidente de la República, sí, en sus días de descanso, en un día que se va a hacer deporte, se puede vestir como le dé la gana, ¿no? Pero acá claramente, si vemos la imagen, hay una intención de ocultar su identidad. Dicen en Palacio que era porque él quería evitar las fotos, ¿no? Bueno, la verdad es que llama más la atención. A veces, señor Gerí, uno se disfraza tanto que jala más las miradas por la cantidad de cosas que se pone encima. Esta especie de morral cruzado encima de la polera, la capucha. Además, ya hay una cierta edad en la que uno no debe tratar de vestirse como adolescente, ¿no? Porque queda como un chiquiviejo, queda como, no sé, esa imagen no le favorece, ¿no? Si yo fuera su asesor le diría, no se vuelva a vestir así, presidente. Usted personifica a la nación. Muestre el rostro, ¿no? No importa que le pidan fotos. Muy bien, estamos ahora en compañía de nuestro primer invitado esta noche, el abogado Humberto Abanto. Buenas noches, Humberto, bienvenido por acá. Beto, un gusto estar acá contigo. Igualmente. Verte de retorno, además. Sí, pues, estamos recién calentando motores. Te escuchamos en la entrevista con Baella, hablando del tema de Carlos Álvarez, pero no solamente vamos a hablar de ese tema. Quisiera tu percepción sobre este affair tan confuso. Un penoso paso en falso, ¿no? O sea, yo lo describiría así, es un penoso paso en falso porque si tomamos el argumento del señor Gerí, hay cosas buenas que parecen malas, ¿no? Ya.
Y yo creo que él sabe perfectamente cuando algo puede parecer malo, y algo que parece muy malo es que el presidente se disfrace pues de piraña, como lo has descrito tú, con puntualidad. Y le introduce a la situación política un elemento de inestabilidad, porque ya hemos escuchado, por ejemplo, a Rafael López Aliaga decir que la luna de miel terminó, ya comienzan, digamos, a pedirle resultados, ya comienza el declive además también de la popularidad inicial. Entonces agregarle este dato no le hace bien a un país que tiene ya un Congreso antropófago, ¿no? Entonces podríamos terminar en una situación impredecible si se repite. Claro, ya empezaron algunas voces a hablar de vacancia, ya sería pues el colmo del ridículo, ¿no? Ir a una vacancia cuando faltan 3 meses para la elección. No, es que es popular. Esto es un poco, no sé si te acuerdas de ese relato de Cortázar en Historia de Cronopos y de Famas, cuando levantaban los patíbulos, levantan el patíbulo y la gente toda se reúne, finalmente no ejecutan a nadie y la gente se molesta. No sé si te acuerdas. Se siente defraudada, Se siente defraudada. Bueno, igual, o sea, a nosotros nos ha gustado ver al Congreso devorar presidentes, ¿no? Y no creo que podamos decir que está exento de esa posibilidad, José Gerí. Las exigencias del electorado podrían terminar pidiendo una vacancia, no lo descarto. Bueno, pero ha sido bastante escueta la explicación, y yo diría que hasta boba por momentos, ¿no? Porque está claro que él no es Pedro Castillo, nadie lo está acusando de serlo, y su explicación es: yo no soy maestro, soy abogado. Dinos quién es este chino, compadre, ¿no? Además, es una explicación vaga e imprecisa, cuando se requiere certeza, ¿no? Me reuní para esto. Por último, es mi amigo, yo puedo sentarme a comer con quien quiera. Sí. Y terminaba el asunto. ¿Y por qué se puso? Bueno, no quería llamar la atención. Hay que recordarle pues esas situaciones de las películas del inspector Clouseau, que se ponía con gabán, lentes oscuros, el sombrero, en medio de un día soleado cuando todo el mundo estaba en polo. Entonces llama más la atención. Llama más la atención. Sí, claro. Además él es un hombre espigado, alto. Todo está claro. Sí. Entonces, en realidad, lo que da mala espina, más allá de la vestimenta o la circunstancia tan rara de la reunión, es que todas las fotos en las que aparecen están rodeados de congresistas, por lo menos de trayectoria controversial. Cordero Jontay, María Agüero, ¿no? Y diera la sensación de que no se acercan a los chinos simplemente por interés cultural. Sí, por eso. O sea, yo creo que él ha debido decirnos una cosa. Sí, es mi amigo. ¿Qué pasa si es amigo del presidente? Pero no ha dicho eso. Por eso. O sea, es mi amigo. No, es que hemos estado viendo, creo que hubo una primera explicación a propósito de una celebración de la llegada de los chinos al Perú. Claro, una celebración de la amistad peruano-china. Pero, digamos... Pero para una organización así hace falta reunirse a la medianoche, creo que no, ¿no? No, por eso, creo que ha sido un desliz. Creo que a todos nos conviene que el presidente recuerde la importancia de su figura, la importancia de preservarse a sí mismo de las exigencias de una campaña que va a ser muy reñida y en la que la gente puede terminar votando. Yo, por ejemplo, creo que hubo un toque de populismo electoral en la sacada en la remoción de Dina Boluarte. Fue mirando al electorado. Sin duda, sin duda. Y si se ofrece, además el Perú ya demostró que pueden pasar los presidentes, o sea, los presidentes pasan, la economía queda, ¿no? Entonces, no sé por qué hay necesidad de ponerse en una situación tan complicada. Bueno, él podría haber dicho en su defensa que todos los presidentes se han dado sus escapaditas, ¿no? Porque recordamos a algunos que fueron famosos por ello. Pero la susceptibilidad está muy a flor de piel. Estamos curados del susto. Entonces cualquier indicio ya nos pone en alerta roja, ¿verdad? Es que estamos todos en una situación
de pánico moral respecto a la corrupción. Entonces cualquier dato se va a convertir en una cosa peligrosa y por eso el presidente debería darse cuenta de eso, no solo ofrecer una disculpa, sino decirnos con claridad cuál era la razón de su reunión. Tendremos que hacer un esfuerzo y creerle, ¿no? Y sobre todo prometerse a sí mismo no volver a dar un paso en falso como este que, repito, repone la inestabilidad en el escenario político innecesariamente. Bien, ayer escuchábamos la conversación que tuviste con el periodista Baella y respecto al caso de Álvarez has usado una figura que es impactante. Has dicho, Carlos Álvarez ha decidido suicidar su postulación. Vamos a escuchar lo que él ha dicho antes de que nos expliques en qué consiste esta figura. Adelante. Pelea a la instancia superior, salí absuelto. Ahora, si eso no ha sido dominio público, eso no es tema mío. Sin embargo, según la ley electoral, yo no estoy obligado a informar si fui absuelto o no. Así que yo simplemente estoy pegado a la ley. No tengo ningún vínculo con el fujimorismo. Yo lo que hice en un momento de mi vida, y estamos hablando hace casi 30 años, fue apoyar las decisiones políticas que tomó el presidente Fujimori en ese momento. No el fujimorismo, sino el presidente de la República. ¿Cómo se llama? A ver, la primera cosa que yo quisiera resaltar es que luego de el destape de este programa sobre la condena que ocultó en su hoja de vida, que es algo sumamente grave, la reacción principal del candidato Álvarez ha sido aparecer en un video que parecería un video del padre Maritín, de uno de sus más entrañables personajes, ¿no? Payaseando, diciendo que sale del closet, y por supuesto el diario El Trome muy hábilmente ha recogido el titular. Si esto fuera verdad, sería una noticia nacional, pero por supuesto es una farsa, es una imitación, como casi todo lo que Álvarez hace. Lamentable porque él se está tomando a la broma, una vez más, un tema que es sumamente grave y que le puede costar la candidatura, y él lo sabe. Sin embargo, pues nos ha tratado de envolver diciendo que en realidad lo absolvieron, sí lo condenaron, pero luego lo absolvieron y ahora está absuelto y entonces no pasó nada y por eso no puso nada en su hoja de vida. ¿Así de sencillo es, Humberto? Yo creo que es más sencillo si el señor Álvarez presenta la Ejecutoria Suprema que dice que declaró nula su condena. Él ha leído un documento, digamos, parcial. No lo que ha englosado en su defensa, pero ¿qué documentos serían las pruebas contundentes de lo que él está diciendo? La resolución, lo que nosotros los abogados llamamos la Ejecutoria Suprema, que ha producido, según él, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema en su momento, declarando haber nulidad en la condena que tuvo y probablemente absolviéndolo de los cargos. Él debería haber tenido eso a la mano por una razón sencilla. Si un periodista acucioso, tu caso, encontraba la condena que se había producido en ese tiempo, la iba a publicar. Va a producirse otra vez un movimiento un grave riesgo. Y por eso decía yo que me da la impresión de que está tratando de suicidar su candidatura. Porque es tan sencillo como, señores periodistas, señor Ortiz, acá está la Ejecutoria Suprema. Terminó el asunto. Claro, pero no tendría obligación de haber declarado, que eso yo sí lo acompaño, tiene razón, si es que tiene una absolución, no tiene ninguna obligación de declarar esa condena, pero debía tener la previsión de contar con el documento en la mano cuando tú le preguntaras. ¿Te das cuenta? Ahora, él dice, yo no tuve vínculos con el fujimorismo y los que tenemos más de 40 años, recordamos perfectamente que el programa que le dieron en Canal 7 tenía una clara intención de ridiculizar, burlarse, desdorar a los políticos de la oposición. Para eso se le contrató. Entonces, creo que él está confiando o en la amnesia o en la juventud de sus electores, porque
todos recordamos que él, como Laura Bozzo, como Raúl Romero, eran figuras que estaban entregadas a los brazos del fujimontesinismo. Pero es que, a ver, yo creo que él confía en su simpatía, en el encanto que produce en la gente por su gracia, y que entonces esto va a pasar por agua tibia. Yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, absolutamente. O sea, la actuación de Carlos Álvarez durante el gobierno de Alberto Fujimori fue una actuación dirigida a ridiculizar a todo aquel que criticara a Alberto Fujimori. De acuerdo. Entonces, era su derecho, pero lo que no puede decir ahora es, no, fíjese, yo no he tenido vínculos con el Fujimorismo, yo defendí las decisiones que tomó el presidente Fujimori. Desde el humor. Es un argumento, digamos, manifiestamente contradictorio, ¿no? Porque el jefe del Fujimorismo se llama Alberto Fujimori. Y lo que vivimos en ese tiempo fue llamado el Fujimorato. Y él fue un servidor de ese gobierno. Entonces, un servidor pagado. Claro, sí. ¿Con la plata de todos los peruanos o con la plata del CIN? Peor aún. Pero el hecho es que estuvo allí. Entonces es más sencillo decir, yo creí, después me vi defraudado cuando se revelaron otras cosas que yo no conocía ni esperaba. Era, digamos, un poquito más, pero decir, no, yo no estuve cuando la foto te tiene ahí, ¿no? Sí, yo no fui cuando las grabaciones estaban a la vista. O sea, a mí, en particular, me parece que ese es el problema de la gente que entra a jugar a la política, que cree que la política es un juego para personas simpáticas o populares. Aquí está la prueba de que él está jugando. Esto es un chiste, muy simpático para vender un tabloide, pero no es serio. No es la respuesta de un candidato que con seriedad aspira a la primera magistratura. Y me sorprende que el diario Perú 21, que ha prácticamente inventado esta candidatura 2 años atrás, y lo recuerdo porque estábamos en este programa y ya el diario de Chichi Valenzuela le daba portadas y entrevistas a 2 páginas. Ahora solamente lo pone aquí en una esquinita. Carlos Álvarez aclara críticas, ¿no?, de que fue absuelto en caso de peculado. Bueno, es que no son críticas, es simplemente haber descubierto algo que él no consideró pertinente decir. Ahora, cuando dices está intentando suicidar su postulación, estamos considerando la posibilidad de que él se ha dado cuenta quizás que no es para él y que quiere zafar. Sinceramente no lo sé, lo que creo es que está comenzando a sentir que vienen los rigores del escrutinio estricto que se produce en las campañas políticas, o sea... Bienvenido a la campaña. ¿No? Y yo creo que va a empezar a reflexionar acerca de la certeza de la frase de George Bush papá cuando le dijo a Dukakis, que se quejaba de que lo había zarandeado, si no te gusta el calor no te metas a la cocina. Sí, claro. Entonces, él se ha metido a la cocina. Entonces, ahora no puede decir, yo jamás imaginé que la campaña sería tan sucia, pero ¿cuál ha sido la suciedad? Recordarle una campaña de demolición, ha dicho. Es una campaña de demolición. Demolición era lo que hacía Montesinos. O sea, y a veces con humor. Sí. ¿No? O con titulares de prensa chicha. Así es. Entonces, para mí el punto central es, señor Álvarez, haga algo sencillo, libérenos a todos de esta discusión absurda e inútil. Presente usted la Ejecutoria Suprema. Y no lo han presentado. Decimos, terminó el asunto, se acabó. A otro tema. Curioso que en la plancha presidencial de Álvarez esté la doctora Julia Príncipe. Digo curioso porque no estoy tratando de atar cabos, pero la doctora Príncipe fue procuradora, si mal no recuerdo, sí. ¿no? Y no ha dicho esta boca es mía, ¿no? En este caso particular ha preferido no meterse, se ha mantenido al margen. El que está defendiendo como un león es Juan Cheput, que de hecho lo invitamos esta noche y él se excusó porque ya tenía un compromiso en otro programa, parece que viene mañana. Pero la gente joven que siente simpatía por el personaje cómico, imitador, no sabe estas cosas que estamos hablando porque no las vivió, ¿no? Y habría que recordarles que hubo varios personajes que, así como los dueños de canales cobraban las montañas de dólares en la mesita de la sala del CIN, también hubo personajes como Raúl Romero que le hacía canciones contra Alan García por encargo de Montesinos y se llenaban de plata, por supuesto.
De hecho, en la denuncia se habla de unas cifras que a mí me parecen inverosímiles por lo bajas, porque Montesinos solía ser generoso, ¿no?, con algunos de sus servidores. ¿Qué más puede pasar, Humberto? ¿Se le puede dejar fuera? ¿Estamos a tiempo? ¿Ya no? No, sí, o sea, el jurado tiene, digamos, ahí algo que decir, ¿no? El jurado electoral especial, el jurado nacional en última instancia, pero repito, esto es una cosa sencilla de resolver por parte de Carlos Álvarez. O sea, acá está la Ejecutoria Suprema. Pueden buscarla, pueden consultarla en la red, ahí está en el archivo del Poder Judicial. Aquí dice que yo fui absuelto. Entonces, con eso ya nos archiva a los dos, nos archiva a todos. Se acabó. Pues estará buscándola tal vez. ¿Es muy difícil de encontrar un documento como ese? No debería hacerlo, ¿no? Además, me imagino que se acuerda quién fue el abogado que lo defendió en la Corte Suprema. Y el abogado lo tendría que tener. Una copia de la resolución, porque además es un éxito, ¿no?, que hayan revocado una sentencia condenatoria. ¿Cuántos años después? 20 años, algo así. ¿No hay límite de tiempo para algo como eso? No, pero es que eso tiene que haber venido en ese periodo. O sea, le pusieron la sala penal, lo condenó, lo sometió a juicio oral y lo condenó. Sí. Por peculado. Se puso el recurso de nulidad y habrá pasado un año o un año y medio entre que se pone el recurso y se resuelve por la sala suprema. Porque en ese momento se sentencia a Laura Bozzo, se sentencia a varios artistas que pasaron por caja, pues, y eso tiene su costo también. Entonces, no recuerdan que él y su socio Raúl Dávila eran los mandamases en Canal 7. Y es muy curioso que un humorista que necesita trabajar desde la libertad plena, ¿no es cierto?, desde la posibilidad de burlarse de todo y de todos, elija el canal de Estado sabiendo que ahí va a tener más control, más supervisión, menos libertad, ¿no? Pero ya nos ha contado Alfredo Benavides ayer que el verdadero director del programa pues estaba en el CIN. Pero es que, o sea, a ver, si además, ¿quién es mejor blanco de burla para un imitador? ¿El opositor o el gobernante? Obviamente el gobernante. Entonces, si yo termino haciendo burlas de los opositores y luego digo, no, yo no era partidario del presidente, ¿ah? Yo solo estaba ahí haciendo mi trabajo. Sí, claro. Pero no vimos ninguna ridiculización de Alberto Fujimori, no vimos ninguna caricatura de Alberto Fujimori. Bueno, y las caricaturas de don Alberto o de su hija eran severamente sancionadas, ¿no? Hubo imitaciones de Keiko que duraron un programa. Un programa y chao. Y se acabaron. Puedes voltear la pizarra, gracias. Aquí nos critican siempre de que solamente hablamos de las cosas malas y criticamos. Y hoy la noticia en todos lados, incluso de los medios más adversos al fujimorismo, ha sido que finalmente, después de no sé cuántos lustros, el caso Cocteles se archiva y José Domingo Pérez pasa a una antología, no sé a cuál. Pero, ¿qué significa esto? Fuiste abogado de Jaime Yoshiyama en uno de los capítulos interminables de esta novela. ¿Qué significa que en el Perú un ciudadano cualquiera, y no hablemos de una candidata, pueda ser investigado, juzgado, encarcelado, liberado, vuelto a encarcelar y después, uy, no había nada, sorry, te puedes ir en paz? Pero ojo, que todavía no termina todavía, porque estoy seguro que la Fiscalía va a poner su recurso de apelación y vamos a ir a dar a la Sala Penal de Apelaciones. Ajá. Y como no se va a contentar con lo que diga la Sala Penal de Apelaciones, vamos a terminar en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en manos del doctor Víctor Prado Saldarriaga, del doctor Manuel Luján Túpez, la doctora Paloma Altabás y otros más. ¿Cómo sabes con tanta nitidez lo que va a pasar en el futuro? Pero es que es lo que va a pasar, o sea, nunca... Pérez es algo así como la manito de Terminator, no sé si te acuerdas de la primera película, la manito seguía moviéndose tratando de perseguirte, ya estaba deshecho, pero la manito se seguía moviendo. Entonces va a poner sus recursos, va a llevarnos a la Sala Penal de Apelaciones,
aparecerá allí. Y siempre en elecciones, ¿verdad, Humberto? Siempre en elecciones. No, eso es inevitable. El caso florece nuevamente, resucita. Pasó el 21, que puso la acusación en medio de la campaña de la primera vuelta, el 11 de marzo. Y el año 2016 no te digo nada, ¿no? El domingo anterior a las elecciones salió la denuncia en Cuarto Poder. Ah, no, esa fue mejor la de además lavaba activos del narcotráfico. El piloto de la DEA. El piloto de la DEA. Gran psicosocial. ¿Sí? Pero funcionó. Les funcionó y permitieron que Sí, Pedro claro. Pablo Kuczynski ganara la elección, ¿no? Sí, claro. Y el 21 permitieron que Pedro Castillo ganara la elección. ¿Cuál será el plan ahora? Bueno, ahora no tienen, pues, y ahí viene la molestia, ahí viene la desesperación. Ya no tengo el Ministerio Público, tengo todavía sí el Poder Judicial. La señora Tello invita a los jueces a desobedecer al Congreso de la República. Este caos tiene que terminar, pero el Congreso no está decidido a hacerlo, pues. El Congreso tendría que promover, por lo menos, reformar inmediatamente la ley orgánica del Poder Judicial para que haya un mayor número de jueces supremos. Tenemos 57 jueces supremos, de los cuales solo 17 son titulares, Peto. 40 jueces supremos son provisionales. Qué horror. Y están allí y solo van a permanecer allí por la voluntad del presidente de la sala en la que están, o de la presidenta del Poder Judicial, o de una destacada magistrada suprema que dirige el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿No te da la sensación, Humberto, cuando ves los titulares de los diarios, que ahora pareciera que la izquierda, o cierta izquierda, está más preocupada por Porky que por Keiko? Sí, sí. ¿No? Sí. Ya no se ve ese no a Keiko tan feroz que hemos visto en Es otras que creo elecciones. que están sintiendo que Keiko no está muy presente en las encuestas. Ajá. Entonces es López Aliaga al que hay que... Pero también él contribuye, ¿no? Él contribuye... Pone su granito de arena. Sí, contribuye con gran entusiasmo, ¿no? Con un entusiasmo digno de mejor causa. Porque se distrae escuchando un aviso en el aeropuerto, se contradice con una facilidad enorme. A mí me dijo que yo estaba loco en un programa de Diego Acuña porque yo había citado textualmente lo que dijo en una entrevista en Panamericana, que él iba a llevar su propuesta al Congreso de salirse de la Corte Interamericana y si no aceptan, los disuelvo. Fue textual. Le digo, Acuña, Humberto Abanto ha dicho eso, está loco, yo no haría eso. ¿Y él lo dijo? Y lo había dicho, estaba la grabación, te puedo pasar, se la pasé a Diego. ¿No? Acá está Depende de qué grabación. programa sea, ¿no? Depende en qué programa lo haya dicho. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo que creo es que le van a dar más duro todavía no comienza. O sea, para mí uno de los errores graves de Rafael López Aliaga es haber comenzado la campaña muy temprano. Ha estado... Y primero, ¿no? Eso no dura, ¿no? No dura y todavía no ha pasado por el escrutinio que viene, ¿no? Le va a llover de todo. Y hay que tener correa y buen humor. Última pregunta porque me piden ir a la publicidad. El candidato del APRA, el señor Valderrama, ¿quién es? Un joven compañero que ha hecho mucho trabajo interno y que sigue haciendo trabajo interno, lamentablemente. Pero estamos en elecciones. Yo, en verdad, voy a eximirme de mayores comentarios porque tendría que quebrar una regla de fraternidad. Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir, no dijese nada. Sería aburridísimo conversar contigo si tú hicieras caso a ese consejo de tu mamá. Gracias, Humberto, por haber estado por aquí. Gracias. ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar? En el Casino de los Dioses, regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Nos vamos a una pausa, pero regresamos, no se vayan, esto es Veto a Saber. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Perú no tiene cultura política.
A mí me conozco a él nomás, ¿no? Pero ninguno conozco. ¿Por qué no? Dale la oportunidad a Beto. Ortiz. Nadie más. Beto a saber llega gracias a Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Aldo, sabemos lo romántico que eres. Por eso te llevaremos las mejores canciones. De dos grandes. Yo soy José José. Y yo, José Feliciano, te prometemos una noche inolvidable. Habla Chino con Aldo Miyashiro. Hoy a las 10:30, solo por Willax. Porque la información no se detiene. Willax Noticias llega desde este lunes más temprano. Con la misma veracidad y confianza que nos brinda nuestro equipo periodístico. Además, el más completo resumen deportivo del día. Willax Noticias, este lunes a las 7, solo por Willax. La verdad es solo una. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. Los temas que otros evitan, aquí se enfrentan. Christian Hudbalker. Ahora y en la hora. La verdad no espera. Estreno, lunes 19 de enero, 10 de la noche, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Aldo, sabemos lo romántico que eres. Por eso te llevaremos las mejores canciones. De dos grandes. Yo soy José José. Y yo, José Feliciano, te prometemos una noche inolvidable. Habla Chino con Aldo Miyashiro. Hoy a las 10:30, solo por Willax. Porque la información no se detiene. Willax Noticias llega desde este lunes más temprano. Con la misma veracidad y confianza que nos brinda nuestro equipo periodístico. Además, el más completo resumen deportivo del día. Willax Noticias, este lunes a las 7, solo por Willax. La verdad es solo una. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. Los temas que otros evitan. Yo vuelvo con un nuevo programa y Atrevia vuelve con un nuevo embajador. Chayanne se declara pet lover de Atrevia y yo también me declaro pet lover porque cuando amamos, cuidamos. Atrevia es la familia de productos que protege a nuestras mascotas contra pulgas, garrapatas y otros parásitos hasta por 3 meses. Atrevia, recomendado por veterinarios, aprobado por Chayanne y por mí también. Muy bien, vámonos ahora con un reportaje que ha preparado Diego Pacha sobre el drama de Peter Paul Aguirre Pujada. Él tiene 38 años, tuvo la mala fortuna de estar en la puerta de su casa, barriendo la vereda, cuando se desarrollaba una balacera protagonizada por los Malditos de Centenario, una peligrosa banda de asaltantes. La policía lo detuvo, probablemente, queremos creer, por error. Y él estaba viviendo una auténtica pesadilla. Vamos a escuchar el testimonio de Mercedes Castillo, su esposa, que nos cuenta lo que está ocurriendo con su cónyuge. Adelante. Todo le sale negativo y ya no sé dónde más, qué más presentar.
La noche del 23 de octubre pasado, la vida de Peter Aguirre cambió para siempre. En un mega operativo liderado por la Policía Nacional, Peter fue detenido y acusado de pertenecer a la banda criminal Los Malditos del Centenario, grupo dedicado a la extorsión y sicariato. En el asentamiento humano Centenario en el Callao, la esposa de Peter Aguirre, Mercedes Castillo, clama por su inocencia. Durante casi 3 meses, Mercedes ha ido recopilando las pruebas para demostrar que su esposo no es un delincuente. Claro, me siento, de verdad me siento muy triste por todo lo que estoy pasando, porque yo creo que la mayoría de personas que me conocen saben cómo soy yo nunca me he metido en ninguna cosa ilícita, ni nada por el estilo, ni nada malo. El informe toxicológico realizado a Peter Aguirre confirma el resultado negativo a todo, incluso se descartó adherencia de cocaína en sus manos. Como 6, 7 videos donde ellos tienen un seguimiento y se ven a los chicos, bueno, ¿no? Que están acá y esto, pero en ninguno de esos videos, que si no me equivoco son como 6, 7 videos, no aparece. En ninguno aparece mi esposo, en ninguno aparece ni parado, ni pasando, ni nada. El punto de partida empieza 2 días previos a la operación, cuando el presidente José Gerí llegó al Callao para supervisar los planes de acción del estado de emergencia. Si la delincuencia nos golpea una vez, nosotros tenemos que golpear 2 veces en el mismo sitio. Que todos los días tiene que haber un operativo. Y obviamente un resultado. En la urbanización Constanzo, muy cerca de donde el presidente hacía su recorrido, se produció una balacera de grandes proporciones. Eran los malditos del Centenario. Esa misma noche, mientras ocurría la balacera en Constanzo, Peter estaba barriendo en la puerta de su casa. No podía ser posible que mientras el presidente de la República recorría las zonas de emergencia, no muy lejos de ahí, se producía una balacera. La policía estaba con la presión y obligación de actuar, y así lo hicieron. Al día siguiente, 12 personas fueron detenidas en un mega operativo anunciado con bombos y platillos. Cuando de repente se escucha un pum, como que un sonido así fuerte. Y como siempre vivimos en un barrio donde pasan muchas cosas, hemos salido a ver. Yo justo salgo con mi papá y ya entraban así los de la SWAT. Y le dicen, lo señalan a mi papá y le dice, métete, métete. Y mi papá dice, yo estoy en mi casa, dice, ¿no? Ya pues, entonces cuando he visto que él ha salido de la puerta de allá con mi hijita, con la mayor, y ellos han pasado así, y el último de este grupo ha sido el que dijo, ahí está esa concha, con su lisura, y ya todos han retrocedido y ¡pum! Me patearon, rompieron acá el esto, se metieron, y allá adentro, ya cuando yo he ido así para allá, ya él estaba en el suelo, todos lo estaban pegando, lo tenían ahí reducido. Según Mercedes, los efectivos policiales le aseguraron que Peter iba a ser liberado en la madrugada. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron los altos mandos policiales. Las evidencias que, como usted me manifiesta, que por la persona que usted me está dando a conocer, presente ante la fiscalía que le estoy manifestando, es probable que en algún momento la fiscalía evalúe todas esas pruebas y de repente con su buen criterio ellas puedan posteriormente dar a conocer alguna resolución. Tendrían que ser evaluados también las pruebas presentadas por parte de la parte que en algún momento dan a conocer su inocencia. Peter Aguirre es señalado por un colaborador eficaz de ser parte de los malditos del Centenario, como sicario y comercializador de droga, una acusación que carece de evidencia.
pero de verdad que es injusto que ese policía, no sé qué grado tiene, pero siempre es fama, me haya puesto droga y después me han puesto tantas cosas que soy yo asesino, vendo drogas, que también cargo armas, municiones, muchas cosas a lo de mí. Sin embargo, todas las pruebas que me han sacado, todo lo que se me acusa, han salido que es negativo. ¿Sientes que esta situación va a cambiar? ¿Tienes la esperanza? Sí, yo tengo la esperanza que todo esto va a cambiar porque sé la clase de persona que soy y la mayoría de personas que me conocen también saben cómo soy yo. Aguirre cumple una prisión preventiva de 18 meses. El pasado 31 de diciembre era la audiencia de apelación. Sin embargo, extrañamente, lo pospusieron hasta marzo. Espero nomás que no me vean llorando y se burlen, porque no saben todo el daño que han causado. No saben todo el daño que han causado. Desde el día 1, desde que me rompieron la puerta y lo sacaron. Todo ha sido. Porque ahí en un penal o donde no dicen no, tú eres inocente. Te tratan como un delincuente. Yo, Peter, yo seguiré aquí luchando porque yo luchando por ti, por la tranquilidad de nuestra familia, que bueno, tantos años hemos luchado para no estar en estas cosas, por la tranquilidad de nuestras hijas, y ahora injustamente nos hacen esto, y yo voy a seguir luchando para demostrar tu inocencia. Yo sabes que te amo y que yo estoy acá para ayudarte, y vamos a seguir luchando para que esta pesadilla acabe, de verdad. Tranquilo, nomás. Soy inocente, todo esto va a pasar. Sigue siendo fuerte como eres, nada más y para adelante. Que todo esto va a pasar. Que estemos juntos. Los amo. Mercedes reconoce que su barrio está más tranquilo desde que detuvieron a la banda criminal. Sin embargo, reitera la inocencia de su esposo, pues mantenía un negocio lícito y día a día cumplía con sus obligaciones tributarias. Si realmente se trató de un error, ¿quién le devuelve a Peter Aguirre el tiempo de vida que está perdiendo, injustamente encarcelado? Desgraciadamente, esta es una realidad que nos puede pasar a cualquiera. Cuando la policía está en un operativo, cuando tienen que encontrar culpables, sea como sea, cualquiera paga el pato. Y eso creo que lo vemos a cada paso. Es una tragedia lo que ha pasado con este ciudadano, pero nuevamente, hay que ahora cuidarse no solamente de la delincuencia, sino también de las detenciones arbitrarias como esta. Qué peligro estar en esta situación, en esta encrucijada cada vez que uno sale a las calles en Lima y el Callao. Cumplir con todos los brindis cumpleañeros y levantarte al día siguiente con resaca no es sencillo. Sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Andrews Triple Acción, alivio rápido y sencillo a solo $1.50. Gracias, Andrews Triple Acción. En los días anteriores hicimos una crónica de lo que había sido la aventura electoral del precandidato Batters y ayer contamos cómo se había movido su entorno más cercano, prescindiendo del partido Avanza País que lo había alojado. Pues bien, los aludidos han enviado sendos reclamos, rectificaciones, aclaraciones a través del WhatsApp de uno de los aludidos, que es el abogado Wilber Medina. Y yo, por supuesto, en atención al derecho a la réplica, voy a compartir con ustedes sus comentarios que, dicho sea de paso, son muy entretenidos. Me escribe, en primer lugar, Wilber Medina, y dice lo siguiente: lamentablemente un periodista tan inteligente y acucioso como tú por segunda vez es sorprendido por chismes, por gente seguro malintencionada. Es falso lo que comentaste, jamás me involucré en la candidatura de Philip, de modo que no formé ningún triunvirato con Ricardo Ghibellini y Philip Batters. Beto, espero en el futuro no te dejes llevar por comentarios alucinógenos y lo peor sin contrastarlos, dándolos por cierto. Te deseo suerte en tu nuevo programa necesario en estos momentos de elecciones. Chaufa. Atentamente, Wilber Medina. Bueno, habría que decirle a Wilber que no me subestime, porque no hacía falta contrastar la cantidad de testimonios que han dado
múltiples detalles sobre su papel en el fallido intento de Philip Butters por llegar a ser siquiera candidato de Avanza País. Mi querido Wilber, tú sabes que cuando el presidente de Avanza País dejó de contestarles las llamadas a Philip Butters, tú mismo lo llamaste a China cuando él estaba de viaje. Lo llamaste para ver si seguía siendo candidato o ya no. ¿No te acuerdas? Bueno, en ese interín lo entrevistó El Comercio y Borrero dijo, te acordarás, a Butters le interesan más sus negocios que la candidatura. Te podría poner 50 ejemplos más, pero el tiempo en televisión es valioso. Medina recibe una comunicación del otro miembro del triunvirato, que es Ricardo Ghibellini, y él le dice a Medina, estimado amigo, te ruego le reenvíes a Ortiz esta amigable aclaración. No tengo su contacto y me parece que algún pelotudo lo está mal informando. Nuevamente, estoy magníficamente informado en ese tema. Esto es lo que dice Ricardo Ghibellini, que dicho sea de paso ha pedido que pongan imágenes más actuales de su rostro para que no le bajemos los bonos. Dice lo siguiente el hermano de Mario Ghibellini de Canal N. Hola Beto, como sé que a ti te gusta hablar con datos y no con cuentos de sobremesa, te paso algunos para evitar que te obliguen a hablar cojudeces. Primero, mi fuerte no son los empresarios. Si me conocieras bien, sabrías que vivo bastante lejos de ese ecosistema. No es mi fauna favorita. Segundo, ¿quién te dijo que hice una reunión en mi casa para levantar fondos? Te mintió con entusiasmo. Tercero, el Hotel Pullman no lo conozco ni me quita el sueño conocerlo. Al señor Pasquel del BCP tampoco tengo el gusto de conocerlo ni la necesidad, porque mi amigo, en todo caso, es Dionisio. Ubícate, cholo. Con eso me basta y me sobra, me imagino. Creo que te están mezclando los cables con una reunión equivocada por el señor Baella, donde Philip terminó peleando con un amigo de Porky. A esa reunión no me invitaron. Además, le recomendé a Philip Butters que tampoco fuera. Es bien largo el WhatsApp, ¿eh? En los últimos 6 meses, como amigo de Philip, continúa Ricardo Ghibellini, curiosamente me he dedicado a tratar de quitarle de la cabeza la idea de ser candidato presidencial. Y de paso me he mantenido lo más lejos posible del entuerto de Avanza País, que además de mediocre es francamente insufrible. Empezando por su presidente, que te da la mano y te la deja húmeda. Un detalle menor, pero revelador, dice Ghibellini. Para terminar, lo de Puno, algo que tampoco es cierto, pero no me opondría a que lo sea. Interesante eso, ¿no? No es cierto, pero no se opondría a que lo fuera. Ya que fue el catalizador para que mi amigo, Sabelón, deje de hacer cojudeces, se aleje de esa manada de perdedores y retome el origen. Y si necesitas una foto mía, llámame con confianza. Te paso una donde salga más bien parecido. Más bien, mejor parecido. Porque la que usaste me está bajando el rating en la cantera de las señoras mayores de 70. Suerte en tu nuevo programa. Gracias Wilber y gracias Ricardo. Sería encantador tenerlos a los dos para que me cuenten todas las correrías y las aventuras de esta idea delirante que tuvo el ex conductor de Willax de ser presidente del Perú, ¿no? Yo sé que ahora da roche porque ya fue un desastre, ya sacó 1% y nadie quiere ser general después de una batalla perdida. Pero todos sabemos que el triunvirato existe y existirá, ¿no? Porque muchas batallas los han unido, comenzando por las batallas contra Ricardo, Belmont, Casinelli. Y mejor lo dejamos ahí porque esa es mala palabra. Vamos a las declaraciones de Acuña, desconociendo las sentencias que existen en los candidatos de su lista. Me acabo de enterar, dice. Qué distraído el pequeño. Tenemos que limpiar la imagen del Congreso de la República y para eso tenemos que tener congresistas probos, personas probas que tengan la vocación de demostrar al país que hay que respetar la institucionalidad en el caso del Congreso de la República. Son 14 candidatos que tienen sentencia, que van por APP. En ese sentido, ¿va a haber alguna acción por parte de la dirigencia? Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar, que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes, que me tienen que explicarme, pero después de todo, creo que el mejor juez es la población. ¿Y en el mea culpa de no haber escogido bien? Creo que cuando
hicieron la lista no tuvieron en consideración muchos antecedentes. Bueno, él siempre sale del paso con las excusas más delirantes, ¿no? Es el presidente del partido, es el candidato presidencial, pero no sabía que tenía tantos candidatos con sentencias. Bueno, es un hombre tan ocupado, ¿no? Es comprensible, se le pasó, se le chispoteó una vez más. Muy bien, vamos a inaugurar ahora una serie de debates entre candidatos que esperamos los ayuden a elegir correctamente. Esta vez nos visitan esta noche Frank Kerkleck, que es candidato a diputado por Lima con el número 14 por Renovación Popular. Buenas noches, Frank, gracias por estar nuevamente en este programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también nos visita Diego Pomareda, candidato a diputado por Libertad Popular, que es el partido de Rafael Belaunde y Pedro Cateriano. ¿Cómo estás, Diego? Nuevamente nos vemos las caras. Y estar acá, Beto, encantado. La vez anterior fue en El Valor de la Verdad. Este programa es más serio y todavía más pequeñito que El Valor, poco a poco. Bien, hay varios temas sobre los que podemos hablar, pero deberíamos empezar, creo yo, por la pelea, disputa que se ha generado en torno a si los candidatos deben o no deben transparentar su vida privada. A propósito del caso de Carlos Álvarez, quería preguntarles a ambos su opinión sobre ese tema. ¿Cuánto se debe contar? ¿Cuánto debe un candidato, especialmente presidencial, compartir con sus electores sobre sus antecedentes, su historia, su vida? Frank. Bueno, en el tema de los antecedentes, sentencias, procesos, yo creo que debe ser totalmente transparente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de temas como la orientación sexual de cada uno, me parece que es un tema de la vida íntima, ¿no? Salvo que este candidato, una vez que llegue al Parlamento, vaya a promover temas como la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Ahí sí me parece que tiene que ser transparente, porque ya hemos tenido casos de candidatos que en campaña dicen muchas cosas y cuando llegan al Congreso, oh sorpresa, ¿no? Promueven y presentan proyectos de ley a favor de la unión civil homosexual o el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso me parece que no es transparente con sus propios votantes y deberían serlo. ¿Estás diciendo entonces que si un candidato es gay y va a promover una ley que favorezca a esta minoría, entonces tiene que salir del closet primero? No necesariamente. Entonces, pero tiene que ser transparente sobre lo que va a hacer en el Congreso. Ok. Porque hemos tenido casos de gente que hace campaña, ¿no? Propone muchas cosas y de repente llega al Congreso y nos sorprende a todos con proyectos de ley de ese tipo, ¿no? Okay. Promoviendo la unión civil, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Eso me parece una traición a sus votantes. Diego, tu opinión. Beto, yo busco profesionalizar la política, rostros nuevos y prácticas diferentes. Y dentro de las prácticas diferentes, transparentar cada uno lo que hace en su vida pública y en su vida privada. El que no la debe, no la teme. Si el presidente de la República se va a esconder con una persona en un chifa para hablar sobre temas de Estado, el que la debe, la teme. Entonces, ¿para qué se esconden? ¿Para qué esconderse? ¿Para qué no evidenciar lo que la población quiere saber? Un candidato tiene que ser completamente, digamos, mostrar lo que es en su vida privada, en su vida pública, y si no tiene nada que esconder, bueno, esa es una práctica diferente dentro de la política. Y además creo, Beto, que dentro de esta lógica de enfrentar el abuso político, yo siento que los congresistas, en todo caso los presidentes, utilizan su poder político para esconderse, para blindarse, para protegerse. Y eso no debe pasar, menos para los candidatos. Por lo que dices, debo entender que tú estarías a favor de que a los candidatos, no solamente a Carlos Álvarez, sino a todos, se les haga preguntas sobre su vida íntima. Exacto, yo creo que en el libre mercado de las ideas, en términos políticos, lo que se busca es que el candidato pueda convencer al electorado. Y si es que finalmente el candidato es poco transparente, oscuro, no puede contar qué es lo que hace con su vida, es difícil que luego pues, pueda representarte de una mejor manera, de una mejor forma. Yo creo que por eso es importante que las personas primero conozcan al candidato, cuál es su trayectoria, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, y luego ya anunciar su candidatura. Pero si no conocemos de dónde vienen, qué han hecho, cómo pueden aportar al país y cuáles van a ser sus posiciones personales respecto a temas clave, va a ser muy difícil que nos gobiernen. Bien. Frank, está bastante claro que tú eres un candidato pro vida y que eres un hombre religioso.
Pero quería preguntarse sobre esta polémica que se ha generado en torno a la candidata a vicepresidenta de Renovación. Como sabrás, ella acudió al programa de Fabricio Escajadillo y Escajadillo la sometió a una especie de juicio popular tratando de conminarla a que dijera algo que ella ni quería decir, ni venía al caso, etcétera. ¿Cuál es tu posición frente a esa controversia? Bueno, yo creo que hay que ver los hechos, ¿no? Cuando Norma Yarrow y los otros dos candidatos de Renovación salieron de la bancada y se unieron a Avanza País, ahí estaba el señor Alejandro Cabero y presentó un proyecto de ley de unión civil, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos tres congresistas cometieron el error político, yo no lo hubiera hecho, de firmar este proyecto, ¿no? Entendiendo que para presentar un proyecto en el Congreso tiene que ser firmado por varios congresistas, ¿no? No puede ser presentado por uno solo. Ahora, meses después, estos tres congresistas regresaron a la bancada Renovación Popular. Y yo doy fe que desde que ellos están en la bancada Renovación Popular, han respetado la línea del partido y han apoyado al 100% todos los proyectos pro vida y pro familia que han sido presentados por otros congresistas como Alejandro Muñante y Milagros Aguayo. En ese sentido, yo le doy el beneficio de la duda a Norma y además respaldo plenamente el criterio de Rafael López Aliaga de mantenerla en la lista. Me parece que Norma es una pieza clave para la campaña y también para el éxito que tuvo Rafael en la alcaldía de Lima, ¿no? Sin embargo, le enmiendas un poco la plana a Norma Yarrow, ¿no? Le dices que se equivocó. Yo reitero, para mí ha sido un error político firmar ese proyecto y la demostración de eso es que luego se tuvieron que retirar sus firmas, ¿no? No es muy estratégico que critiques a tu candidata a vicepresidencia, ¿no? Me parece, digo. Bueno, yo voy a llegar al Congreso a expresar mi opinión y ¿Eres defender... un invitado o eres un militante? Yo soy militante, pero yo voy a expresar siempre mi opinión, lo que yo creo y defender mis principios y valores, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de ver la polémica a la que me refiero, Diego? Sí, Beto, yo creo que... Fabricio Escajadillo, que es el representante de los evangélicos, ¿verdad? Claro. Y Norma Yarrow, que es la candidata a vicepresidenta y va con el número 1 en la lista. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión? Yo creo que Renovación Popular es un cúmulo de contradicciones. Y lo digo de esa manera porque la congresista Norma Yarrow estaba en la bancada Avanza País hasta hace unos meses. Ahora está en la plancha presidencial. Lo mismo pasa con la congresista Chirinos. Antes estaba con Avanza País, ahora con Renovación Popular. Antes, Renovación Popular decía que estaba en contra de las leyes procrimen, o mejor dicho, las aprobó en el Congreso. Y ahora dice la posición contraria. Antes, Renovación Popular, con Frank, que estaba trabajando y sigue trabajando en el Congreso, básicamente defendía el retorno a la bicameralidad, a pesar que más del 90% de los peruanos se opusieron a la bicameralidad. Y hoy dicen a favor de la unicameralidad. Entonces, no hay una coherencia entre personas, no hay una coherencia en términos programáticos y tampoco en posiciones políticas. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, con el cofre, ¿no? Con el carro presidencial, no iniciaron una moción de vacancia por eso contra Dina Boluarte. ¿Y qué hacen hoy? Cuando ven la oportunidad política con el presidente Gerí, moción de vacancia. Entonces, lo que yo trato de demostrar es que no solamente hay una visión contradictoria, sino un oportunismo político por parte de Renovación Popular. ¿Somos un país laico o todavía las religiones como el virreinato nos gobiernan? Como tú sabes, Beto, yo soy constitucionalista y el artículo 50 de la Constitución dice que el Estado es laico y que, en efecto, se le agradece por un valor histórico que tiene la Iglesia en la materia educativa, ¿no? Pero se le tiene que dar un mismo trato a todas las religiones. Entonces, pero eso no es real. Lo que yo creo, y creo que el Estado debe de prevalecer, eso es el marco constitucional. Entonces, yo creo como, digamos, persona y además el partido en las libertades políticas, en las libertades civiles y en las libertades individuales. Y dentro de esas libertades están las libertades confesionales. Uno puede creer el credo, la religión que considere o no creer. Por más que yo soy una persona católica, tengo también la tolerancia y creo que cada uno puede hacer su proyecto de vida como mejor crea conveniente, en tanto no afecta a terceros. Creo que lamentablemente el Partido de Renovación Popular quiere imponernos una forma de pensar, se ponen en un pedestal moral para decirte cómo tienes que vivir. Yo creo en las libertades, no en el sometimiento o en el abuso. Frank, no sé si seas amigo o no de Fabricio Escajadillo y para la gente que no lo conoce, que sería comprensible porque hace mucho tiempo que no está en la televisión abierta, él condujo un programa en el canal Betel, que es un canal religioso, y está casado con una
importante, no sé cómo decirlo, no sé si se dice predicadora, pastora de una de las iglesias evangélicas. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Diego Pomareda en el sentido de que la religión de un sector no puede regir la vida de todos los peruanos? Te voy a responder, pero permítame responder la alusión de Diego, porque ha hablado sobre mi partido y ha hablado sobre mi persona. Y yo creo que el que es un mar de contradicciones eres tú, Diego, porque has militado muchos años en el Partido Morado, has sido asesor de una congresista del Partido Morado y has estado en el Congreso recibiendo sueldo y bonos de ese Congreso que criticas muy cómodamente por muchos años, hasta que finalmente te iniciaron un proceso administrativo disciplinario por atacar en redes sociales el Congreso y los congresistas, y cuando te iban finalmente a despedir por el proceso, un ratito antes renunciaste para decir de que no, yo renuncio, no me votan, ¿no? Entonces, fíjate en tu vida personal antes de estar criticando las contradicciones del resto, ¿no? Eras moradito y ahora te vas a otro partido. ¿Por qué? Porque ya no tiene opción de ganar el Partido Morado, por eso. Y en el tema de la congresista que tú has asesorado, tiene muchas denuncias, ¿no? Por peculado, Flor Pablo, fue asesor de Flor Pablo, y justamente ella fue una ministra que en la época de Vizcarra tuvo el escándalo de los links pornográficos en los libros de texto, que en libros que eran para niños ponían un link en el que entraban y era pornografía pura para ellos. Y esta ministra no tuvo mejor idea que decir, bueno, con un plumón hagan un borroncito pues y sigan leyendo, ¿no? Entonces, tú has trabajado con esas personas, has trabajado en el Congreso, has recibido dinero del Congreso y recién, cuando ya te iban a votar, renunciaste y ahora te quieres dar de digno de una nueva cara en la política. Me parece que debe ser más coherente. Ya le respondiste, ahora responde mi pregunta, por favor. Las religiones, porque son muchas, ¿deben regir la vida de los ciudadanos? Yo pienso que lo que el Estado debe hacer es respetar las creencias y principios de cada uno, lo cual incluye que cada uno pueda formar a sus hijos, criar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones. ¿Qué te lo impide? ¿Ah? ¿Qué te lo impide? ¿Cómo que? ¿Qué te impide formar a tus hijos de acuerdo a tus principios y convicciones? Me lo impide, por ejemplo, que haya personas como la congresista con la que trabajó Diego, que quieran imponer ideologías anticientíficas contrarias a nuestros principios y valores. Pero, a ver, volviendo con el ejemplo de Norma Yarrow, si tenemos a un entrevistador que le dice arrepiéntete, eso es imponer, porque yo no tengo que arrepentirme de pecados que en mi creencia no existen, o de acciones que en mi creencia no son pecados. Entonces, ¿quién es el que realmente trata de imponer? Diego. Bueno, responderle a Frank muy cortito porque la idea es hablar de propuestas, ¿no? Dices exactamente lo mismo que dijo Patricia Chirino sobre mí. Flor Pablo, y luego tampoco te asemejas a la realidad, a la verdad. Igual que Patricia Chirinos, lo mismo. Por eso va en tu partido, por eso cuando tú trabajas en la Cámara de Diputados, cuando apruebes tu proyecto de ley, en la Cámara de Senadores vas a ver a Patricia Chirinos y eres un poco más de lo mismo, lamentablemente. Y voy a responder tu pregunta, pero también eres más de lo mismo porque mientes. Al igual que Patricia Chirinos decía que a mí me paga la República, recordaremos, ahora tú dices que a mí me van a despedir. Eso es una mentira, eso son la resolución del Congreso, eso es una mentira. Es un proceso disciplinario por una suspensión de 5 días, completamente alejado de la realidad. Entonces, para hacer política, primero hay que tener la verdad de tu lado y lo segundo hay que tener información y ser coherente. Pero me voy a quedar ahí con el tema del debate personal porque creo que la gente quiere rostros nuevos, pero prácticas diferentes, no más de lo mismo. Entonces, la pregunta respecto a la ideología, yo creo que la ideología no ha de comer, la ideología no nos quita los problemas de seguridad, no nos quita la extorsión,
lo que tenemos que hacer es pensar cómo legislar en bienestar de todos los peruanos. Y lo que tú buscas hacer es lo mismo que le criticabas a Perú Libre, dividirnos como peruanos, segmentarnos, generar estereotipos, prejuicios, y eso no puede ser la política. La política es una construcción democrática y deliberativa, hay que entenderlo. Y espero que cuando lleguemos al Congreso podamos entendernos en mínimos democráticos y no que entiendas tú la política como dominación, política como tú imponer tus ideas, política como que todos tenemos que seguir lo que tú crees religiosamente. Eso hay que entenderlo. Estamos en una sociedad libre, Beto. Libertad económica, política y sobre todo libertades civiles. Y algo que nos diferencia, y con esto cierro, Beto, es que Libertad Popular, con el partido que postulo, ya que hacía referencia Frank, es un partido que me está invitando para que yo, digamos, esté ahí con el número 1 en la Cámara de Diputados, pero además yo conformo un equipo. No solamente somos individuos aislados. Está, por ejemplo, Indira Oropesa, que ha creado una asociación con L de leucemia. Está Nora Loredo, una profesional excelente, un economista extraordinario como Eduardo Castañeda, personas como Natalia Rodríguez. Yo te podría decir 5 o 6 nombres más de diputados y 8 nombres más de senadores que vamos a trabajar de manera conjunta. Me gustaría saber, por ejemplo, con quién va a contar con Frank cuando haga una iniciativa legislativa en diputados y luego vayan senadores. Seguramente va a apelar a su congresista Chirinos, y ese es un gran problema porque no va a poder haber continuidad respecto a lo que ella propone con lo que justamente ha hecho una congresista de Avanza País en su momento. Bien, Frank, vas a tener la primera opción de hablar luego de la pausa. Tenemos que ir a unos mensajes. Ya regresamos, amigos. Él es chévere, pero yo no sé cómo gobernará. Yo solo conozco a Beto Ortiz. Por la plata nomás entran. Mira, la verdad no conozco a nadie, solamente a Beto. Siente el ritmo, siente el sabor, siente el Perú en danza. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Aldo, sabemos lo romántico que eres. Por eso te llevaremos las mejores canciones. De dos grandes. Yo soy José José. Y yo, José Feliciano, te prometemos una noche inolvidable. Habla Chino con Aldo Miyashiro. Hoy a las 10:30, solo por Willax. Porque la información no se detiene. Willax Noticias llega desde este lunes más temprano. Con la misma veracidad y confianza que nos brinda nuestro equipo periodístico. Además, el más completo resumen deportivo del día. Willax Noticias, este lunes a las 7, solo por Willax. La verdad es solo una. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. Los temas que otros evitan, aquí se enfrentan. Christian Hudbalker. Ahora y en la hora. La verdad no espera. Estreno, lunes 19 de enero, 10 de la noche, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Aldo, sabemos lo romántico que eres. Por eso te llevaremos las mejores canciones. De dos grandes. Yo soy José José. Y yo, José Feliciano, te prometemos una noche inolvidable. Habla Chino. Gracias a
Costamar Travel, tu primer Eurotrip con $100 de descuento por reserva. Diviértete en el casino de Olimpo.bet. Andrews Triple Acción, alivio rápido y sencillo para el dolor de cabeza por la resaca. A solo un sencillo. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco. Tu banco para ahorrar. Win, el internet número 1 en satisfacción, según Ociptel. Atrevia, recomendado por veterinarios, aprobado por Chayán. Elige el internet que tu casa merece. Cámbiate a Win, el internet hogar número 1 en satisfacción al cliente, según Ociptel. Llama ahora al 707-3000 y disfruta de los beneficios de tener 100% fibra óptica en casa. Win, el internet de los winners. Y bien, vamos a continuar con nuestro primer debate, no sin antes compartir una noticia de último minuto que ha escrito en su cuenta de X el periodista Paolo Benza. Dice lo siguiente: tras 14 años en el cargo, ha renunciado el editor general de prensa de Panamericana Televisión, Renato Canales, por desacuerdos sustantivos con la nueva administración de Jimmy Fluker. Renuncia entonces Renato Canales, viejo periodista de muchas batallas en la televisión peruana, después de 14 años de haber estado en el cargo. ¿Quién será el nuevo editor general de Panamericana? Algunos rumores dicen que estaría calentando al borde de la cancha don Hugo Guerra. Vamos a ver si es verdad. Tenía el uso de la palabra el candidato a diputado por Lima con el número 14 por Renovación Popular, Frank Kerkleck. Sí, estimado Diego, creo que estás obsesionado con la señora Chirinos, ¿no? En tu defensa la has mencionado unas 20 veces. Yo no voy a ser abogado de la señora Chirinos. Si tienes algún problema personal con ella, resuélvelo con ella. Pero creo que sí deberías ser agradecido, porque gracias a la congresista Chirinos has tenido tus 5 minutos de fama que te han permitido ser candidato en la actualidad. Háblanos de ti mismo, háblanos de qué has hecho en el Congreso. Has sido asesor de Flor Pablo. Yo me he dado el trabajo de revisar las leyes aprobadas por Flor Pablo, en las que ella es autora principal. No hay ninguna ley a favor de la seguridad ciudadana. No hay ninguna ley a favor de la salud. No hay ninguna ley para mejorar la inteligencia. Yo trabajo con el almirante José Cueto. Hemos aprobado leyes para fortalecer la fiscalización por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional hacia las ONGs, estas que promueven el aborto, la persecución de militares y policías que defienden delincuentes. Bueno, esa ley está vigente y la hicimos en el despacho del almirante Cueto. Hemos aprobado la ley de inteligencia artificial, aprobamos la ley que precisa los delitos de lesa humanidad para acabar con la persecución eterna contra los militares y policías que lucharon contra el terrorismo, como el caso del Frontón. En Renovación Popular somos un grupo de gente que tiene principios. Defendemos la vida, la familia, la patria, los intereses nacionales, la libertad económica, los emprendedores. Desde el 2020 a la fecha, los que voten por nosotros saben que vamos a defender esos principios desde el Parlamento. No vamos a cambiar de partido, como tú, que has sido moradito y ahora estás en otro partido. Bien. Para terminar, por favor, Beto, yo te quisiera preguntar, Diego, ¿qué mérito tiene el señor Rafael Belaúnde para ser presidente del Perú? Más allá de haber sido ministro de Vizcarra por un mes, muy mediocre por cierto, y también ser nieto de un expresidente. ¿Qué méritos tiene para gobernar? Ok, si me dejas hacer las preguntas a mí, mantengo mi chamba, porque si no estoy acá de decoración. Diego, el problema principal en el Perú es, por supuesto, la ola de crimen, la ola de delincuencia. Y tú has mencionado las famosas leyes pro crimen que se aprobaron en este Congreso. Leyes que hasta el propio presidente Gerí firmó. ¿Qué vas a hacer tú como congresista para tratar de aportar en esta lucha contra la delincuencia? Gracias por la pregunta, Beto. Frank se siente orgulloso de este Congreso. Si quieren elegir más de lo mismo y buscar respuestas iguales que las que tenemos al día de hoy para enfrentar la delincuencia, elijan a su partido. Si quieren algo distinto, diferente, rostros nuevos que puedan enfrentar con seriedad, reformando la policía, por ejemplo, eliminando estas leyes pro crimen que debilitan la colaboración eficaz, que le quita tipos penales a la organización criminal, que no permite que a los partidos políticos se les pueda, por ejemplo, catalogar como organizaciones criminales, que limitan la posibilidad que a los reinfos se les
incaute bienes como explosivos o químicos que favorecen al crimen organizado dentro de la minería ilegal. Esas leyes, primero que hay que derogarlas. Pero no solamente las leyes procrimen, Beto, que forman parte de una variable más grande de este autoritarismo o coalición autoritaria que forma Renovación Popular, sino las leyes que limitan las libertades políticas. Nos quitaron el derecho al referéndum, por ejemplo. Nos quitaron el derecho también de tener una educación de calidad. Por ejemplo, eliminaron la posibilidad de que haya un licenciamiento permanente. Ahora en las universidades hay un licenciamiento perpetuo, una vez y ya no se revisa periódicamente la calidad de las universidades. Pero no solamente eso, Beto, sino entramos a los derechos que tenemos los ciudadanos. Y la pregunta concreta, ¿cómo enfrentar esta crisis de inseguridad? Hoy día los transportistas han hecho un paro, Beto. Y dicen dentro de la agenda es eliminaciones de las leyes procrimen, reforma de la policía y fortalecer los grupos de investigación especiales con escuchas telefónicas, que es una ley que aprobó parte del Congreso y Renovación Popular para limitar el tiempo de las escuchas a 4 meses nada más, porque quieren facilitar justamente al crimen organizado, darle herramientas para que no se pueda perseguir el delito. Entonces, para redondear la respuesta, ¿no? Primero, modificación de toda la estructura policial a través del mérito. Segundo, eliminar leyes procrimen. Tercero, fortalecer los grupos de investigación en la Fiscalía con inteligencia, aprobar las credenciales de estos grupos o estos mecanismos para ver constelación y estos grupos que permiten escuchar a las negociaciones del crimen organizado. Creo que esas son las medidas que podemos impulsar. Ha dicho que hay una alianza de partidos que son una alianza autoritaria. Me gustaría que dijeras cuáles son esos partidos. Sin ninguna duda, Beto. Primero, Fuerza Popular, encabezándolo, junto con Renovación Popular. Estamos con Podemos Perú, también parte de Acción Popular y, sin ninguna duda, Alianza para el Progreso y también Perú Libre. Entonces, no es una cuestión ideológica. El partido Renovación Popular ha estado sentado en la mesa durante todo el periodo parlamentario con Perú Libre. Entonces yo digo... ¿Siendo aliados de Dina Boluarte? Sin ninguna duda. Entonces yo digo que es una coalición autoritaria porque han sacado leyes para la impunidad, leyes para favorecer intereses particulares, leyes para generar justamente que no haya un control supranacional y para que las organizaciones políticas que están en el poder se mantengan. Hay que renovar la política, hay que cambiarla y no podemos hacerlo con los partidos de siempre. Gracias, Diego. Frank, ¿cómo nos convencerías de que esa coalición autoritaria que menciona Diego no ha sido real, por lo menos en los momentos de triste recordación en los que la señora Dina Boluarte y sus adláteres eran blindados por este Congreso? Ya no hablemos de las leyes procrimen, pero en muchas oportunidades Fuerza Popular, Renovación, Alianza por el Progreso acompañaron a Dina Boluarte como fieles aliados y de pronto le soltaron la mano y se precipitó al vacío. Es una mentira eso, lo que ha mencionado Diego de que Renovación Popular ha estado en la mesa directiva, salvo en un momento que hubo un tercer vicepresidente en esa mesa de renovación. Renovación Popular nunca estuvo en la mesa directiva. Ahí estaba Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, así que eso es mentira. Es mentira que Renovación Popular haya sostenido el régimen de Dina Boluarte, ya que Renovación Popular fue quien promovió la moción de vacancia que terminó con su gobierno. Súper tarde, ¿no? Pero lo hizo, nadie más lo hizo. Las mociones de vacancia se presentaron, fueron como 6 o 7, como nadie más. 8. Se presentaron anteriormente, pero en esa misma sesión. La que finalmente hizo caer el régimen de Boluarte fue la de Renovación Popular. ¿Fue la primera ese día? Sí, fue la primera. Yo lo vi por la tele y me acuerdo que hubo una tras otra, hasta Susel Paredes presentó una. La primera moción fue de Renovación Popular y esa fue la que hizo caer al gobierno. Ahora, ¿por orden de llegada? ¿Por orden de llegada? Claro, o sea, ¿qué tiene que ver que sea la primera? Que fue lo que motivó a las bancadas reacias a apoyar la vacancia, que la apoyen, y eso hizo caer el gobierno. La soportó durante todo el gobierno. Hay que reconocerlo eso. Todo el gobierno, Frank, han soportado. No lo interrumpas porque él tampoco te ha interrumpido. Ahora, sobre el tema de las leyes que dicen procrimen, voy a mencionar una nomás, el tema de la colaboración eficaz que le pone plazo. ¿Por qué es importante poner plazo a la colaboración eficaz? Porque si no, los fiscales ineptos, como los que se han ido hoy día, el equipo Lavallato, nunca la cierran. ¿Y qué sucede? Que los que quieren acogerse, como el señor Castro, no alcanzan a acogerse nunca y terminan siendo asesinados, silenciados, y no pueden acusar a gente corrupta como Susana Villarán. Por eso es importante poner plazo. Ahora,
Diego, no nos mientas. Tú como asesor de Flor Pablo nunca has hecho ninguna ley en favor de la seguridad ciudadana. No la vas a hacer ahora porque no la has hecho antes. Renovación Popular va a dar pleno respaldo político y legal a la Policía Nacional para que se enfrente a la delincuencia. Ya no más policías presos por usar su arma de reglamento para abatir delincuentes. Se requiere que todo el Estado se una para enfrentar este problema, que es la principal amenaza a la seguridad nacional. Eso suena muy bonito, pero ¿qué significa que todo el Estado se una, Frank? Todas las instituciones del Estado, como son la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. Que ya no va a existir, ¿no? Que ya, bueno, es la propuesta que ha hecho Gerí, pero todavía no se hace efectiva, ¿no? A mí me parece un engañamuchachos. Pero estas 4 instituciones tienen que reformarse al mismo tiempo para tener una lucha efectiva contra la delincuencia. Y eso es lo que está proponiendo Rafael López Aliaga en su plan de gobierno. Bien, nos queda poquito tiempo. Yo quisiera pedirles a ambos una opinión sobre el suceso que ocupa las primeras planas de los diarios. Esta visita nocturna a un chifa de San Borja, el presidente Gerí, disfrazado, encapuchado. ¿Qué sensación les da? ¿Qué opinan como políticos? ¿Qué creen que hay detrás, Diego? Yo creo que refleja lo que ha querido este Congreso. Colocan a un presidente que sale encapuchado con el cofre y nadie le dice nada, y ahora solamente por oportunismo político lo que buscan es iniciar una moción de vacancia. Cuando Dina Boluarte hizo lo mismo, no aplicaron la misma razón. A la misma razón no hubo un mismo derecho, ¿no? Y cerrando con el segundo tema que mencionaba Frank, ¿no? Yo creo que es fundamental, Beto, que entendamos que Renovación Popular hoy día dice una cosa y mañana dice otra. Están a favor o en contra de las leyes pro crimen, que lo diga una vez porque su presidente, el candidato presidencial, ha dicho que va a derogarlas. Y ahora Frank dice lo contrario, ¿no? Y además creo que hay que quedar en claro acá que no se trata de solamente una ley, es un sistema que ha debilitado la institucionalidad, ha erosionado la democracia, ha perseguido a jueces y fiscales, han tratado de cercenar cualquier tipo de libertad política. Entonces, no se trata, Beto, de una sola ley, sino de un sistema que busca perpetuarse en el poder. ¿Tu impresión sobre la visita del presidente Gerí a este empresario chino? ¿Cuál es? Me parece que es una falta de transparencia, incumple un deber constitucional. Si hay actos de corrupción o tráfico de influencia debe ser vacado, pero tiene que investigarse de por medio para demostrarse que esos hechos son así. Si no, bueno, es un cuestionamiento de orden político. ¿Podríamos resistir una vacancia más a 3 meses de la elección? Así sea Dina Boluarte, sea Pedro Castillo, sea Gerí. Si cometen actos de corrupción por una cuestión de principios se le tiene que vacar. Bien. Frank, la misma pregunta. Tu opinión y tu impresión como ciudadano de lo que hemos visto en esta visita tan extraña de Gerí al empresario chino. Bueno, en principio decir que coincido con Diego en que hay todo un sistema para socavar las instituciones democráticas del Estado para que logren enfrentarse realmente contra la delincuencia y el terrorismo. Pero ese sistema no es el que él menciona, es la mafia caviar, que ya sabemos cómo actúan y qué es lo que hacen, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, Beto, lamentablemente la primera impresión que me dio al ver esas imágenes es que estábamos en Zarratea 2.0, ¿no? Es realmente indignante ver a un jefe de Estado que personifica a la nación ir a medianoche encapuchado, escondido, hablar con un empresario, hablar de no sé qué temas, ¿no? No sé si será un acto delictivo, pero la imagen del país ha quedado pésima ante el mundo. Y yo creo que si el presidente Gerí sigue cometiendo errores como ese, su gobierno puede caer en cualquier momento, ¿no? Yo espero que rectifique y realmente se dé cuenta que sus prioridades son garantizar elecciones transparentes y democráticas y mantener la estabilidad del país, ¿no? Hasta que termine su mandato. ¿Crees que lo que ha hecho desestabiliza al país? Totalmente, porque socava la confianza en las instituciones y su gobierno, y eso genera una grave inestabilidad política, ¿no? Todo lo que ha estado haciendo estos meses, que ha permitido ganar un poco de aprobación al gobierno, creo que lo ha perdido con este acto. Bueno, eso lo sabremos cuando salgan las nuevas encuestas.
Amigo empresario, si lo que necesitas es cambiar dólares o soles de manera segura y online, hazlo con Dollar House y ahorra con el mejor tipo de cambio del Perú. Atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son más de 18.000 empresas y 150.000 usuarios satisfechos. Ya lo sabes, ingresa a www.dollarhouse.p o descarga la app y cambia con Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Muy bien, ha sido un primer debate de candidatos, seguramente vendrán muchos más. Les agradecemos a ambos, Frank, Diego, por haber estado en este, Muchas gracias, Beto, este primer recuerden, encuentro. Si quieren apostar por una práctica diferente, con rostros nuevos, el número 1 para Libertad Popular, que es el Partido del Cóndor. Suerte y que pasen la valla, ¿no? Muchas gracias. Porque si no, no sirve de nada ganar. Contamos con sus votos. Muchas gracias, Beto. Yo soy Frank Kerkleck, voy con el 14 a diputado por Lima por Renovación Popular. Ya me conoces, mis principios los conoces, defensa de la vida, la familia y la patria. Vota por mí, te representaré bien en la próxima Cámara de Diputados. Listo, se acabó la franja electoral. Nos vamos, se quedan con Habla Chino. Chau. Ortiz, él es chévere, pero yo no sé cómo gobernará. Yo solo conozco a Beto Ortiz. Por la plata no me adentran. Mira, la verdad no conozco a nadie, solamente a Beto.